Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Ronald Chicana Canaviri y hoy voy a exponer el sistema vestibular. ¿Qué es el sistema vestibular? El sistema vestibular es el responsable de mantener el equilibrio y la postura de la cabeza y el cuerpo. Comprende de dos partes, una parte central y una parte periférica. La parte central está compuesta por el tronco encefálico y el cerebelo. La parte periférica está compuesta de lo que es el oído interno. El oído interno se compone de un laberinto óseo y un laberinto membranoso. Según la teoría de linfocinesis de Barani, la irrigación calórica produciría una respuesta endolinfática debido a los cambios de temperatura del agua de 30 a 44 grados centígrados, transmitidos desde el tímpano hacia el laberinto membranoso a través del hueso temporal. El sistema vestibular se encuentra situado dentro del oído interno. ¿Cómo está formado? Es un sistema plurimodal y construido por el nervio vestibular y por sus diferencias espinales, oculomotoras y tálamos corticales. Causas del síndrome vestibular periférico. Una causa puede ser la otitis o inflamación del oído interno, la neoplasia periférica, traumatismo del oído interno o medio, pólipos inflamatorios nasofaringeos y también el síndrome vestibular idiopático. Algunas causas del síndrome vestibular central son lo que son las inflamatorias, debido a Cryptococcus o toxoplasmas, meningoencefalitis de origen desconocido y meningoencefalitis granulomatosa. Otros son las neoplasias periféricas. También tenemos alguna causa, lo que es el de origen metabólico y de origen nutricional, debido a la deficiencia de tiamina. También otra causa es la enfermedad cerebrovascular. Bueno, continuando con el tema, ¿cómo curar el síndrome vestibular en los perros? Cuando existe una lesión a causa del síndrome vestibular en los perros, se pueden tratar por distintos signos incómodos mediante los bloqueos en los canales de calcio o drogas anticolinérgicas para la disminución de vértigos o vómitos, si es que en este caso los hubiera. En este caso, el diagnóstico será dependiendo a la causa. Nervio vestibular. El nervio vestibular está dividido en tres: nervio vestibular superior, nervio vestibular inferior y nervio vestibular posterior. El nervio vestibular superior está reunida por los nervios de los conductores semicirculares vertical y horizontal y por el nervio emergido a través de la fosa vestibular. Nervio vestibular interior está compuesto por fibras procedentes del nervio sacular y se introducen en el conducto auditivo interior con la fosa vestibular interior. Nervio vestibular posterior. Este nervio se introduce en el conducto auditivo interno por la cara posterior externa, en el fondo del conducto interno. El nervio presenta un ensanchamiento que corresponde al ganglio vestibular o escarpa donde se aloja la primera neurona y luego penetra al tronco encefálico. La función será de orientar al animal respecto al espacio y la gravedad, armonizando los movimientos, y una de las más fundamentales será de mantener los ojos en una misma posición de los cuerpos, tanto de los miembros y respecto a la cabeza.
Este sistema reacciona como un arco reflejo. De esa manera se puede tratar una alteración neurológica o nervio craneal en el oído interno. El hallar la lesión en un paciente va a ser fundamental, ya que podemos detectar mediante eso si, si la lesión va a causar patologías o causas de síndrome. Gracias. Compañeros, a nosotros nos ha tocado exponer sobre el sistema vestibular. En este caso a mí me tocó la parte de dónde se encuentra el sistema vestibular. El sistema vestibular se encuentra situado dentro del oído y se encarga de mantener el equilibrio y la postura, coordinar los movimientos del cuerpo, la cabeza y fijar la mirada en un punto del espacio. El sistema vestibular está conformado por tres estructuras, que son el utrículo, el sacúlo y los canales semicirculares. Como podemos observar en esta imagen, en el círculo rojo tenemos los conductos semicirculares. Por esta parte se encuentra el utrículo y el sacúlo. El utrículo y el sacúlo, canales semicirculares. El utrículo y el sacúlo se encargan de detectar las aceleraciones lineales y la posición de la cabeza. Los canales semicirculares detectan las aceleraciones angulares que se producen en la cabeza. La información procesa comparando la señal que recibe de ambos oídos, ya que con la presencia de movimiento se va a producir un aumento o disminución de la señal que estos emiten, es decir, ante un movimiento hacia la izquierda de la cabeza. Se produce un aumento de la señal desde el oído izquierdo y la disminución del derecho. Laberinto estático. El laberinto estático está constituido por el utrículo posterior y por el sacúlo anterior. La mácula del utrículo se sitúa horizontal paralela a la base del cráneo, mientras que la del sacúlo se sitúa vertical en la pared anterolateral del mismo. El laberinto estático responde a los movimientos de aceleración y deceleración en el sentido lineal horizontal y el utrículo vertical y el sacúlo. Buenos días, doctor, compañeros de la clase. A mí me tocó el laberinto dinámico del tema vestibular, del tema sistema vestibular. Ok, empezamos con el laberinto dinámico. Es el que recubre en los canales semicirculares. Responde a los movimientos de los angulares. Los conductos semicirculares se detectan movimientos de la cabeza, como las máculas detectan aceleración lineal y efectos de gravedad. Orientados entre planos, se dividen en tres planos: plano posterior, plano paralelo superior y paralelo horizontal. Presentan la dilatación en su parte interior denominada ampolla. En el interior se encuentran órganos y recibe nombre de cresta ampular. Se divide entre el canal anterior, lateral y posterior. Anterior, lateral y posterior.
Su función son los tubos pequeños que contienen líquido y te ayuda a mantener el equilibrio. Cuando mueves la cabeza y el equilibrio anterior del conducto semicircular se agita y mueve los diminutos pelos cada canal. También su estructura se divide en tres: utrículo, sáculo, canales semicirculares. El utrículo y el sáculo se encargan de detectar las aceleraciones lineales posterior de la cabeza. Los canales semicirculares detectan la aceleración angulares que producen en la cabeza. Y seguidamente, anatómicamente del ampular, anatómicamente se clasifican otolitos, fibras sensibles, células sensoriales, fibras nerviosas. La cóclea. La cóclea parece un tipo caracol o manguera enrolladito. Se encuentra lleno de fluido llamados perilinfa y contiene dos membranas coladas de uno al otro. Forma una especie de pared de separación en la cóclea. Su estructura de la cóclea es la escala vestibular con endolinfa, ganglio espinal, fibras nerviosas cocleares, escaleras timpanales con endolinfa, membrana vestibular, conducto coclear con endolinfa, órgano de Corti, membrana basilar. Su función se transforma las ondas sonoras, impulsa eléctricos que envían al cerebro y del cerebro traducen el impulso de sonidos que podemos reconocer o entender.